Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Les habla su hermano pastor Isaac Pimentel y están en su espacio Desayunando con Jesús. Para mí una gran bendición estar con ustedes esta mañana y tocar este tema interesante e importante, y también es algo que todo creyente debe rechazar y aborrecer. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia nos habla de que había un hombre y una mujer en un huerto hermosísimo, un lugar de delicia, de deleite, un lugar de santidad, un lugar de pureza, un lugar de bondad. Todo era bueno en el jardín del Edén, hasta que entró la serpiente y tentó a la mujer, y también el hombre cayó en el pecado y la transgresión, y a partir de allí todo se dañó. La paga del pecado para el hombre fue muerte física y muerte espiritual. La consecuencia del pecado es muerte. Por eso es importante que el creyente batalle contra el pecado que está en sus miembros. Que el creyente luche contra los deseos pecaminosos que están en su carne. Porque cuando se peca, la paga del pecado es muerte. El salario del pecado es muerte. Lo que se cosecha del pecado mata. Entonces, cuando una persona peca, daña su vida. Todo se daña con el pecado. La enfermedad más terrible que tiene la humanidad no es el cáncer, no es el SIDA, no es ningún tipo de estas enfermedades catastróficas que están en el cuerpo. La enfermedad más fuerte, poderosa, más terrible que tiene el hombre es el pecado, porque el pecado mata el alma. El pecado destruye el alma. Entonces, la Biblia aquí nos dice que la paga del pecado es muerte, pero te tengo una muy buena noticia. La dádiva, esto es el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor nos dio el antídoto para el pecado. El Señor nos dio la forma de ser salvo del pecado. Y esta forma se llama Jesucristo. Solo a través de Cristo, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, podemos salir del pecado. Entonces, el creyente tiene que entender que no debe practicar el pecado, porque el pecado te mata, el pecado te destruye. ¿Cuánta gente depresiva por el pecado? ¿Cuánta gente mal por el pecado? ¿Cuánta familia destruida por el pecado? Los países no son sanos. Nuestra tierra no es sana por el pecado. La pobreza es producto del pecado en nuestros países, porque todo el mundo sabe que si las riquezas, por ejemplo en la República Dominicana, si la riqueza de este país se distribuyera de manera equitativa, aquí no hubiera un solo pobre. Pero hay mucha corrupción. ¿Y de dónde viene la corrupción? Del pecado. Un grupo se está robando gran parte de lo que le corresponde al pueblo dominicano.
Cuánta gente hoy en día son conocidos y se les ha probado corrupciones por miles de millones de pesos. Oigan esto. Y esto es el pecado, porque el pecado todo lo que toca lo destruye, destruye países, destruye familias, quita la paz. No hay cosa que el pecado toque que no dañe. Toca parejas, lo daña. Donde el pecado se mete, todo lo destruye. Pero donde llega Cristo. Por eso es que muchos de nuestros gobernantes no quieren meter a Cristo, porque están demasiado comprometidos con el pecado. Por eso no lo quieren en las escuelas, por eso no lo quieren en las instituciones públicas, por eso no lo quieren en el gobierno, porque Cristo todo lo cambia. Y Satanás busca la manera de que la gente se mantenga esclava del pecado, esclava de la maldad, esclava de la concupiscencia. Pero aquí me está diciendo la Biblia que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y es lo que te estoy predicando hoy. ¿Tú quieres ser salvo? Necesitas a Cristo. ¿Tú quieres cambiar de vida? Necesitas a Cristo. ¿Tú quieres que la salvación llegue a los tuyos? Necesitas a Cristo. Así que con esta reflexión bíblica te dejo en esta mañana. Y te recuerdo que ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Bendiciones.